Dice, alerta política, 2 puntos. Alerta. Algunos temen que Petro pueda instalar la constituyente el 20 de julio y cerrar el Congreso. Desde el petrismo se está organizando para traer a miles de personas a una asamblea. Distintos congresistas consideran que el presidente buscaría saltarse la democracia. Eso está diciendo la revista Ciamaña, que su información pues vale la pena bastante confiable y analizarla hoy. Objetiva. No, es totalmente. Entonces ellos dicen, continúo, viene ya el lead de la noticia, Semana conoció una convocatoria que se está adelantando. Ellos la conocieron, sí, porque era clandestina. Era clandestina. Dice, Semana conoció. Como cosa, como rara avis dirían. Entonces nadie la conocía, Semana la conoció y la van a difundir. ¿Y qué fue lo que dijeron? Dice, Semana conoció una convocatoria que se está adelantando desde el petrismo. Joder. Con apoyo de organizaciones sindicales, entre ellas la CUT, en la que se traerán por lo menos, cifra total, por lo menos 10,000 personas a Bogotá por los mismos días en los que se instalará el Congreso el próximo 20 de julio. Bueno, ahí está, entonces ellos empiezan a desarrollar la Asamblea Nacional Constituyente, las reformas, pero el titular es una cosa incendiaria. Entonces, Buenaventura se incendia y no hay agua, Juan. Harold, se incendia el país y estamos en racionamiento, por lo menos en la capital de la República. Y la revista Ciamaña, vuelvo y digo el titular, alerta política. Algunos temen que Petro pueda instalar, que de pronto pueda instalar la constituyente el 20 de julio y cerrar el Congreso de la República. ¿Usted está en esa lista de invitados de los 10,000? Titulares incendiarios, totalmente, de esta revista Semana, ¿no? Semana. Y que pues toda la narrativa mediática posible la están haciendo y la seguirán haciendo. Pero ahí uno entra a analizar un poco quién, aunque eso es público, quién estará pasando información. Es una pregunta que yo me hago. Pues porque pues hay pormenores, ¿no? ¿Sí? Y creo que no sé cómo se estará, digamos, filtrando de pronto información. Creería yo que como esta periodista inepta, que no investiga, que todo lo que le llega, pues para ello es cierto, ¿sí? Para poder incendiar pues este país. Yo sí quedo como muy inquieto frente a eso, ¿no? Frente a ese tema que me parece muy delicado, esos titulares. Y lo más delicado es que la gente cree, ¿no? Todos esos incautos creen. En una novela y en una película tan fantástica, ¿no? Porque eso parece el oeste. Complicado por lo que en grandes titulares, en primeras páginas, etcétera, aparece pues esos comentarios que no le hacen bien a este país. Bueno, yo creo que dicen que se está alterando la democracia, pero con un titular de estos, ¿qué podemos ver frente a este país y el proceso democrático, profesor Juan? Pues lo que habría que analizar allá, me parece, son varias líneas. La primera, que había un congreso citado para el fin de semana, para este fin de semana que estamos. Hoy es 30, el congreso estaba citado para el 31 de mayo y el 1 de junio. Y era una asamblea popular pública que ha circulado por todas las redes, es decir, Semana no logró conocer, Semana no le llegó la información así como algo clandestino, no es cierto eso. Es una
convocatoria que inicia, y es importante señalarlo, no es cierto que salga de parte de las toldas del petrismo. El 15 de marzo del año en curso, la Minga Social, Popular, Comunitaria del suroccidente colombiana, al cierre del pronunciamiento que hace, convoca a un gran evento nacional, y ese evento nacional es la Minga la que convoca a ese evento nacional. Esto para claridades de esta revista, que tiene su intención efectivamente en focalizar en qué es el petrismo, ¿sí? Ahora dirán que la Minga es petrista. La Minga no es petrista. La Minga es un movimiento social que le apuesta históricamente por más de 20 años a un ejercicio de consolidación de un nuevo país, y que tampoco lo oculta en señalar que está a favor de las reformas de este país. Todas las reformas que vayan a favor del pueblo serán bienvenidas y avaladas por la Minga. O sea, la Asamblea Popular no surge como propuesta del petrismo, ni de la CUT, ni de ninguna otra. No lo digo por vanguardismo, lo digo porque este medio desinforma señalando que es el petrismo quien convoca. Eso no es cierto. Bueno, perdóname. Tranquila. Dos, ¿por qué se pospone la asamblea? Inicialmente los organizadores habían pensado en unas 5.000, 6.000 personas, pero lo que está mostrando este momento histórico que vivimos es que la gente tiene muchos deseos de participar efectivamente, y lo vienen manifestando en las sendas expresiones de movilización en las calles que no han sido pagas. A nadie se le paga 5 centavos para que vaya a estas manifestaciones como la del 1 de mayo, que fue la última. Y en esta preparación de la asamblea se han desarrollado eventos como el que vivimos en la ciudad de Cali el sábado anterior, que preparó la Asamblea Nacional, con una asistencia de más de 600 personas, llenan el hemiciclo del Consejo Municipal, y se da una participación amplísima de diversos sectores de la ciudadanía caleña y vallecaucana. Y lo que analizan el equipo que coordina a nivel nacional la asamblea es que hay un desborde logístico. Si tú te preparas para 4 o 5 mil personas y ves que van a llegar más de 7.000, 8.000, 10.000, yo creo que van a llegar más de 10.000 personas. Esto para que le teman a las multitudes, van a llegar más de 10.000 personas. Pero esta asamblea popular no está convocada para hacer ningún golpe. Este no es el estilo de estas dinámicas, y se van a quedar nuevamente como sucedió en una ocasión anterior, en la que el movimiento social se congrega respaldando a la Corte Suprema de Justicia, y el planteamiento de estos medios era que iba a haber una toma al Palacio de Justicia, cosa que no sucedió, ¿sí? Y que montaron fotos, se hicieron montajes, y no va a pasar eso, no va a pasar ninguna toma, no va a instalarse allí ninguna Asamblea Nacional Constituyente, no va a haber un golpe de ese orden. Y ojo, tendría todo el derecho el constituyente primario el 19 o el 20 de julio en hacerlo, o en cualquier momento, porque eso es constituyente primario, lo puede hacer, está planteado en la Constitución, y no porque lo diga Petro, porque no lo ha dicho, entre otras, y no lo va a decir. No está en la lógica de él, como no está en la lógica de él la reelección. Aquí, y con esto cierro, la asamblea sí se está preparando para una Asamblea Nacional Constituyente, pero en proceso. Es decir, es un proceso constituyente, no es un acto del 10, 15, 20 o el 7 de agosto, no va a ser así. Eso lo he dicho de insofacto. No, es algo que no venimos... lo va a hacer por un decreto. No lo va a hacer, no construimos poder popular porque el presidente lo diga, lo venimos construyendo desde hace rato. No va a haber una constituyente, un proceso constituyente porque lo diga Petro, no, es porque las organizaciones sociales vienen haciendo un ejercicio de construcción de poder popular
desde hace rato, como le hemos enunciado en la Minga, desde hace largo de 20 años por lo menos. Bueno, Harold y Juan, vean. Ustedes recuerdan que hace un par de semanas los medios titularon y... ¿Semanas es 2 publicaciones de semana atrás? ¿O? Permítame, señor. Un par de semanas. Permítame. ¿Cada cuánto sale semana? Semana sale todos los días. O sea que... El impreso sale cada semana, pero todos los días tienen en su portal virtual publicaciones. Sino que hace un par de semanas, o sea, hace los 15 medios días. Y la revista Semaña estaban hablando que Petro había roto relaciones con las organizaciones sociales y específicamente con la Minga del Cauca. Entonces uno pregunta, ¿qué está haciendo el presidente en ese momento entonces para recomponer esas relaciones? Llevarse la gente para la capital de la República. En el supuesto que eso sea así. Eso es lo que yo pregunto. Harold, ¿usted qué opina de eso? Supuestamente. O sea, se enojaron con el presidente y rompieron relaciones. Y entonces ahora llega el presidente, llega la Minga a Bogotá, las comunidades sociales. Las comunidades de todo el país, organizaciones sociales, sindicales, indígenas, afro. Digamos, eso es una asamblea en la cual pues nos vamos a pensar el país, o se va a pensar el país. Nada que ver pues con lo que se plantean los titulares amañados y todo lo que usted pueda pensar. Y pues como aquí en este país lastimosamente esos medios rancios tradicionales que todo lo que titulan y todo lo que expresan en sus escritos pues la gente cree, ¿no? Y ha sido pues digamos histórico frente a eso, pero lo que se plantea es esa, digamos, asamblea popular de la cual los que asistirán va a ser en ese sentido de pensarse el país, de pensarse y de juntarse frente a todas las situaciones pues y la defensa lógicamente de las reformas que requiere este país, que requieren aquí en Colombia. Harold, voy a las fuentes, está en una reunión, me da 30 segundos, presidente de la CUT, sí. Fabio Arias, buenos días. Buenos días. Alerta política, algunos temen que Petro pueda instalar constituyente el 20 de julio y cerrar el Congreso. Revista Semaña dice: Semana conoció una convocatoria que se está adelantando desde el petrismo, con apoyo de organizaciones sindicales, entre ellas la CUP, en la que se traen por lo menos 10.000 personas por los mismos días en que se instalará el Congreso próximo del 20 de julio. Presidente de la CUP, usted me dice sí o no, ¿están liderando un proceso para que el 20 de julio se instale una constituyente y se cierre el Congreso? Para cerrar el Congreso por ningún motivo. Ese poder no lo tiene una Asamblea Nacional Popular, que es la que estamos convocando nosotros para esos días 18 y 9 y 20 de julio. De tal manera que esa es una de las tantas más mentiras para generar pánico y estridencia dentro de la población y hacer ver que el proyecto político del poder constituyente, del constituyente primario como es el pueblo, no le permitan expresarse. Nada más alejado de la realidad que eso. Pero además dicen una cosa más grave. Dicen adicionalmente que los indígenas van a retener a los congresistas. Y esa palabra retener sabemos exactamente qué consecuencias tiene. Es definitivamente los medios de comunicación del establecimiento de la extrema derecha, en este caso Semana, tratando exactamente de generar, ahí sí como se dice, un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro, cosa que nosotros rechazamos y condenamos. Haremos una Asamblea Nacional con los mismos objetivos que teníamos para realizarla este fin de semana, 31 de mayo y 1 de junio, es decir, para defender el gobierno de Gustavo Petro, para oponernos al golpe, para decirle al Congreso de la República que debe aprobar las reformas del cambio, para la paz total y para la unidad social y política que requiere el país. Esos son los objetivos y de ahí no nos vamos a mover. Todo lo demás son simple y llanamente formas de generar contradicción y de generar exactamente un ambiente de ingobernabilidad y
y precisar elementos de la extrema derecha para derrocar al gobierno de Gustavo Petro. Dicen que el gobierno del cambio está colocando en riesgo la democracia. ¿Esto no es más violento? Estos titulares y esos señalamientos que van a secuestrar a representantes, a senadores. Fallo, para terminar. Por supuesto, ellos quieren un quiebre institucional. Dicen que es Petro, pero es que nadie ha propuesto eso. Eso está solamente en las informaciones perversas que ellos manejan para tratar de decir que quien está dando el golpe es Gustavo Petro. No, aquí quien está queriendo dar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro es esa extrema derecha que se expresa en esta revista Semana. ¿Esa convocatoria es oculta? Para que Semana diga que conoció esa convocatoria, ¿es oculta? Es pública, absolutamente pública. La pueden mirar en la página web de la CUT, cualquier persona, e inmediatamente quedará despejada cualquier situación. Un abrazo para todos. Un abrazo, presidente, muy amable por atendernos, muchas gracias. Bueno, ahí fuimos a la fuente. Claro, concreto, es pública. Pues efectivamente la intención negativa, negra, de, digamos, ocultar la verdad y hacer la narrativa de la mentira, del miedo, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de estos medios masivos. Las comunidades indígenas van a cometer estos hechos de retener a los congresistas, profesor Juan. Pues lo que pasa es que aquí, y hablo como miembro de la Minga, nosotros estamos muy indignados por esta difamación, esta calumnia, porque entre otras se tipifica allí esta figura. En última nos está poniendo la lápida en el pecho, ya no solo las cartas de amenaza que recibimos el día lunes, sino que con pronunciamientos de estos, pues lo que hace es efectivamente fortalecer esa lógica guerrerista de muerte al señalarnos como responsables de retenciones. Esto es muy grave, esto es absolutamente grave, porque pues la Minga lo que ha hecho con el poder que le confiere la Constitución, y es el poder de la movilización, manifestarse públicamente, no en este gobierno solamente, en todos los gobiernos. Lo que ha hecho es defender la vida, se ha enfrentado a los gobiernos que han estructurado su propuesta desde el modelo de muerte, el caso de Álvaro Uribe Vélez, el caso de este señor Iván, pero en todos los gobiernos, de allí para atrás, Juan Manuel Santos, el señor hijo del expresidente, que también es periodista, ¿no? ¿Cómo se llama? Andrés Pastrana Arango. Y de ahí hacia atrás, esta Minga se ha expresado en el gobierno de Samper, pero también de Turbay Ayala, etcétera, etcétera. Es una expresión popular que se viene movilizando por la defensa de la vida. Bueno, hagamos una pausa. Reflexionemos alrededor de este análisis de medios. ¿Sabe qué nos dicen, Juan? ¿Saben qué nos dicen, Harold? Que reconocen la seriedad que le damos al análisis de estos titulares de prensa. Y creo que es válido, totalmente válido, que podamos revisar a la prensa nacional entendiendo de el riesgo a la democracia en Colombia. Y creo que tenemos los elementos y la formación para que podamos revisar estos titulares de prensa. Yo creo que el riesgo a la democracia va por los lados de los medios de comunicación. Claro. Es un atentado, pero inmenso. De la extrema violencia que ha llevado a que el país, la nación, se la entreguen a este gobierno con el índice de Gini de los más altos del mundo, con un desplazamiento interno en una guerra no declarada de las más altas del mundo, con una concentración de la riqueza de las más altas del mundo, con un Producto Interno Bruto concentrado efectivamente en algunas familias, con una deuda externa que se genera para entregársela al sector privado de esta nación, con un nivel de víctimas que los datos más conservadores hablan de 9 millones de víctimas por el desplazamiento, con más de 7 millones de hectáreas
robadas, quitadas a campesinos y campesinas que han sido víctimas de ese desplazamiento? ¿Quién es el que ha dado golpe? ¿Quién es el que ha puesto en crisis la democracia? Un país que se llame democrático no puede tener esos índices, no puede tener la historia de haber asesinado a 3, 4 precandidatos, candidatos presidenciales, y en donde la oposición, la izquierda de este país, tuvo que salirse de la contienda electoral porque por sustracción de materia, como sucedió en la década del 90, no pudo participar. ¿Quiénes son los que han puesto en crisis la democracia la maltrecha democracia de este país, que ha estado gobernada por una estructura bipartidista a lo largo del siglo XX y que hoy tiene un ropaje de colorido, pero que sigue siendo bipartidismo? Muy bien, Juan. 8 CIS, de la mañana, Sistema de Sintra Unicol. CIS, nuestra alternativa.